Bueno, mis hermanos, buenos días. Hoy vamos a estar predicando un tema titulado Un encuentro con el Rey de Reyes. Un encuentro con el Rey. Una historia muy bonita, muy bella sobre el rey David, Abigail y Nabal en el desierto. Bendiciones para todos mis hermanos, siempre creyendo que esto sea de edificación para su vida, de edificación para su vida, que no sea algo solamente momentáneo, algo de emoción, sino de edificación. Nosotros nos preocupamos para que usted sea edificado. No nos preocupamos para que usted vaya a salir de aquí murmurando, vaya a salir hablando cosas que no son, sino para que sea edificado. Sobre el fundamento verdadero de Dios. Vamos a estar escudriñando una historia muy bella, muy preciosa. Vamos a leer unos versículos, no lo vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer varios. Primer libro de Samuel 25, del 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos para no alargar tanto el mensaje. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Aconteció que estaba esquilando su oveja en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Ella era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba su oveja. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel y a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tienes, de que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de David? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé ni de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, mi hermano, esta es una historia muy conocida, muy bella, una enseñanza clara que nos deja aquí las sagradas escrituras, para que nosotros sepamos cómo debemos hablarle a las personas que han cuidado de nosotros, que nos han ayudado, en este caso a Cristo. Cómo tú te vas a presentar ante el Rey, qué le vas a decir tú al Rey, cómo van a ser tus palabras de agradecimiento al Rey. Son un simbolismo, porque David era tipo del Mesías, tipo de Cristo, y Abigail tipo de la iglesia. Abigail es una mujer que demuestra sabiduría, que simboliza la iglesia. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de sabiduría, hermosa apariencia, prudente, sabia de entendimiento, dice la Biblia. Estas características las posee la verdadera iglesia de Dios.
así como Abigail fue diligente, y la mujer fue una mujer diligente, mire, asó 5 corderos, 5 ovejas de la más gorda, metió 10 racimos de uva, 200 racimos de uva, echó el vino, puso esto, los panes, hizo aquello, y enalbó su asno y se fue al encuentro del rey. Eso se llama sabiduría, porque no hubieran quedado ni uno con vida, que David los iba a exterminar, porque ya él había tomado la decisión. Él le dijo: no, Señor mío, le dijo a Abigail, no nos vayas a destruir, ten misericordia. Yo no estaba ahí cuando ese perverso de Nabal, porque eso es lo que significa el nombre de Nabal, insensato. Yo no estaba ahí cuando él dijo eso, porque esas son las personas malagradecidas, que aunque Dios les cuide las ovejas en el desierto, les cuide sus bienes por todos los años, y cuando viene un hombre de Dios o viene alguien a pedirle un favor, alguien que lo ha ayudado toda la vida, ¿quién es este? Para que yo no sé ni siquiera quién es. Una arrogancia y una altivez por la maldad y la malicia que hay en el corazón. Hoy en día en el corazón de los cristianos, de la gente que tienen plata, lo que reina es la altivez, la arrogancia. Y muchos son destruidos y abatidos hasta el suelo. Ya vamos a ver el final de Nabal. Nabal no terminó bien. Nabal terminó muerto, abatido. Porque así terminan todas las personas que se enaltecen, dice la Biblia en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si Nabal se fuera humillado y le dice: oye, ¿cómo no? Débele todo lo que tenemos aquí a mi señor David. No era todo, el hombre tenía una cantidad, mire lo que tenía, mi hermano. Vamos a leer. El hombre tenía 3,000 ovejas, era muy rico. Y 1,000 cabras, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense usted la cantidad de animales que tenía ese hombre. Ese hombre era rico. Un oriental con esa cantidad de ganado en ese tiempo era un hombre portentado, un hombre con posición. Tanto así que los banquetes que él hacía o que él estaba haciendo cuando Abigail regresó era un banquete como el de un rey, dice la Biblia. Es usted la vanidad y la pompa que gozaba este hombre, y no entendió el día de la visitación, no entendió el día cuando el rey David le pidió ayuda, que ellos perecían en el desierto por hambre. Ellos lo iban a mirar. ¿Por qué? Por ellos no entender las cosas como son. Siempre cree que yo soy el único, el exclusivo. Todo el mundo me tiene que ayudar a mí, pero yo nunca ayudo a nadie. Esas son cosas y actitudes de una persona animal. Es una bestia. Eso que David escribió el Salmo 49:20. Muy claro lo dijo. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Una honra, mire lo que tenía, un vallado cercado de día y de noche por el rey David, sus ejércitos, sus fieles. Hombre, cualquiera le cuida rebaños a otro en el desierto, un desierto tan peligroso, donde habían bandas armadas, donde habían peligro, donde había animales. Oye, eso se necesita tener un corazón con una maldad demasiado grande, malagradecido. Así son la gente hoy en día. Cristo les dio la salvación, murió en la cruz del Calvario, no tiene derecho de morir por nadie, porque nosotros no nos merecemos nada. Por eso es que es una gracia, favor inmerecido. Y aún así nosotros le pagamos mal, somos malagradecidos muchas veces. No amamos al prójimo, no practicamos la santidad, nos desviamos de la verdadera doctrina bíblica, tenemos un sincretismo católico romano en la iglesia. Eso es ser malagradecido con Dios. Ser una persona con maldad en el corazón. Y Dios y el rey David, que simboliza a Cristo, iba a destruirlo.
con todo lo que tenía. Por eso que el que no obedece lo que Cristo dejó, se autodestruye. Y más si es cristiano, creyente, más si es un fariseo. ¿Me está copiando? No, dura es la palabra. ¿Ustedes también se quieren ir? No, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Iremos, él sabe que si se iba por otro lado se iba a mirar a morir. Y así muchas personas hoy en día. No les cuadra cuando un hombre de Dios les predica. Se rebelan. Se rebelan. No, que yo sí acepto que me digan la verdad. Yo sí acepto que me corrijan. Ah, pero tú lo ves cuando tú le das una palabra de parte de Dios. Eso no es Dios. Dios me tiene que hablar a mí también. Insensato. Naval 2. Eso es lo que yo le puedo decir. Segundo, Naval, Bersasal, Nabucodonosor. Todo este tipo de gente, ejemplos en la Biblia. Ananías y Zafira. No acabaron bien, acabaron muertos. Acabaron muertos. Que no, es ahí donde termina un malagradecido. Con la muerte. En este tiempo es muerte espiritual. Estamos en el tiempo de la gracia, pero en el tiempo de la ley, viejo, era muerte física. Nabal rechaza la petición de David y la ignora. Típico de un mal agradecido. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas, dijo uno de los pastores, de los criados de él. Muros fueron, un vachado. ¿Sabes lo que es eso? Lo que el rey David estaba haciendo, arriesgando su vida por cuidar algo que no era suyo. Y cuando fue a pedir un favor porque está en un momento de necesidad, tú se lo niegues. Mire, ese castigo que le dio Dios no era para más. Ese estaba perfecto para él. Estaba de acorde con su ignorancia, con su prepotencia, su soberbia. Así hay líderes hoy en día. Muchos, estando en la pobreza, los han ayudado a hombres de Dios. Hoy en día esos hombres mendigando por ahí, viviendo el día a día y ellos en la gran pompa, dándoselo luz. Y ni siquiera se acuerdan de aquel que los ayudó en el momento que ellos necesitaron. Ese tipo de personas no se merecen un castigo más menor que el de Nabal, se merecen uno mayor, que son conocedores. Tienen excusa, de modo que eres inexcusable tu hombre, quien quiera que seas. David, mira lo que venía. David venía con ira a encontrarse con Nabal y su gente. Mira lo que dijo David. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. A nadie iba a dejar vida. Todos iban a ser cortados por la espada de David y sus valientes. Eso es lo que la gente no pone a meditar. Tú te portas mal, habiendo sido bendecido por Dios, Dios te corta en lo espiritual. Cierra las bendiciones espirituales. Puedes ser rico materialmente, Nabal siguió siendo rico. Pero espiritualmente, mire, se murió. Porque es que eso es lo que tiene que tener la gente en cuenta. Que el presente de una persona debe estar marcado por el pasado de esa persona.
Nunca, por más alto que tú llegues, por más alto que yo llegue, tenemos que agarrar el consejo de Gigi Ávila. Por más alto que tú llegues, nunca pierdas tus orígenes. Se lo dijo a un apóstol, a un apóstol, no, un profeta, perdón. Profeta hereje, sinvergüenza, apóstata, vagabundo, ladrón, estafador, el más hereje. Bueno, uno de los más herejes, porque no es el más hereje, estaría metiendo un embuste. Uno de los más herejes ahorita en la actualidad, Rafael Ramírez. Son palabras que le dijo él mismo de su boca, consejo que le dio Gigi Ávila. ¿Hizo caso? No, porque en su corazón había maldad y hay maldad. Personas que tienen es el espíritu de Satanás dentro. Eso es lo que tienen más nada. La malicia del diablo. Dios no puede actuar. Yo lo puedo aconsejar, le puedo dar los mejores tips, le puedo dar, nada, mire, mi repertorio completo. Pero Judas tenía el mejor maestro del mundo, el mejor profeta, el mejor apóstol, evangelista, el mejor pastor. ¿Sirvió? No sirvió para nada. Lo único que sirvió Judas fue para que la escritura se cumpliera. Para eso es que sirvió Judas. Mucha gente se salvaron en el ministerio de Judas. Sanidades, milagros. Pero le sirvió eso para ganar su vida. A preguntar. No le sirvió. Balaán enseñaba a los hijos a poner tropiezo, a comerle la carne sacrificada a los ídolos. Caín, que era del maligno, dice la Biblia, sacrificó a su propio hermano. Coré se rebeló contra un hombre de Dios. ¿Dónde terminan esa gente? En el infierno. No hay forma de que se salven. No hay forma. Punto 2. Un siervo advierte a Abigail de todo lo que se aproximaba. No necesita ser un líder para llevar el mensaje a la persona indicada. Primer libro de Samuel 25:17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí donde tienen que estar las mujeres de guerra. Las mujeres de guerra. Pero es dentro del contexto. Dentro del contexto. Una mujer sabia, dice la Biblia en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esto es una mujer sabia, actúa en sabiduría. Esto se llama sabiduría pura. Una mujer sabia defendió su casa, preservó la vida de sus criados. El único que no pudo preservar su vida fue Nabal, porque su pecado era tan perverso que no podía. Pero como los demás no eran culpables de su pecado, Dios lo castigó a él directamente. Pero bajo la humillación y la sabiduría de una buena mujer de Dios. O sea, eso lo hace la iglesia. Cuando la iglesia intercede ante el Padre, cuando la iglesia se mete en humildad, en sencillez, en amor, en prudencia, en sabiduría, en conocimiento, en unción, poder, en el Espíritu, Dios tiene misericordia. Muchos pueblos aquí en Venezuela, la iglesia está caída. Hablando de un sinécdo, que es un todo para enseñar algo y algo para enseñar un todo. Porque la verdadera iglesia de Dios siempre ha permanecido. Verdaderos hombres y mujeres de Dios, la verdadera iglesia del Señor. La Biblia dice que si el pueblo se humillare sobre el cual el rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y los perdonaré. Pero hoy en día a la gente no les gusta humillarse. Un orgullo.
nosotros somos la gran denominación, nosotros somos no sé quién, nosotros somos... Están muertos, nombre de vivo y están muertos. No tienen poder, no tienen eficacia en oración, no tienen eficacia en los ayunos, no tienen respaldo en las campañas, no tienen respaldo en la Biblia, no tienen respaldo en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento, en perdonando, amando, entendiendo. No tienen ningún tipo de respaldo. ¿Por qué? Porque andan con un orgullo que no los deja en paz, un orgullo que los está matando, se los está carcomiendo como gangrena. Que si Abigail hubiera sido tan orgullosa más y hubieran terminado muertos toditos, hubieran terminado. Pero como era una mujer humilde, sabia, prudente, enalbó su alma, provisiones, aplacó la ira del rey. Esta mujer se apresuró en busca de una solución al problema, cosa que hoy en día no hace la iglesia. La iglesia ve los problemas en el país, ve los problemas a nivel mundial. ¿Y usted cree que la iglesia ha tomado acción? No. La iglesia está peor del mundo. Peor. El reflejo de un buen país se ve en la iglesia. Un buen país, el reflejo, la economía que tenga un buen país, la credibilidad delante de las otras naciones, la prosperidad que tenga un país, tanto física como espiritual, tanto material como intelectual, es la eficiencia que esté haciendo la iglesia. La iglesia es el ente más poderoso sobre la tierra. La iglesia de Dios, la que está en 1 Timoteo 3:15. La que es columna y baluarte de la verdad. No la que tiene el templo más grande, no el templo allá del papado en Roma, no es el templo allá en Jerusalén. No es ninguna sinagoga de Jerusalén, que digo, porque el templo todavía no ha sido reconstruido. No es los templos en Estados Unidos, las mega iglesias de los megapóstoles, no son los templos. Es usted y yo que practicamos la verdad, que enseñamos la verdad bíblica dentro del contexto, la sana doctrina, que no enseñamos prosperidad, sino que enseñamos la vianda completa. Esa es la verdadera iglesia de Dios, la que sufre penalidades, oprobio, crítica, muerte, la que sufre distintas. Esa iglesia es la iglesia verdadera de Dios en la tierra. No es lo que ellos dicen. Mi iglesia es la verdadera, mi iglesia. No, la iglesia verdadera es la que se fundamenta sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso esta mujer representa a la iglesia, tipo de la iglesia, en su humillación, en su sabiduría. La verdadera iglesia siempre va a actuar en eso, en pro de que Dios tenga misericordia de las naciones, misericordia de todos los países, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, todos esos países, la Unión Europea, Israel, todo independientemente. La verdadera iglesia donde se para la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad de parte de Dios, no de parte del Papa, ni de parte del pastor, no, de parte de Dios. Esa iglesia que ustedes ven que tienen autoridad papal, autoridad de pastores, eso no son iglesias de Dios. La iglesia de Dios es la que tiene la autoridad del Espíritu Santo y de Cristo en él. Esa es la verdadera iglesia. Actuó conforme a la palabra de Dios. ¿Quién actuó conforme a la palabra de Dios? Abigail. Eso es digno de alabar. Hay mujeres
que tienen este mismo comportamiento. Aunque aquí represente la iglesia, hay mujeres que tienen este mismo comportamiento. Y esa hay que alabarla. La mujer que agrada a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. La blanda respuesta, mira lo que utilizó ella. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué hizo ella? Blanda respuesta. Utilizó su sabiduría, su entendimiento, como su nombre lo refleja. Sabiduría y entendimiento. Cosa que su marido le faltaba y de sobra, pero a ella le sobraba. Es paciente en situaciones difíciles. Es paciente, no se apresura, no se desespera, hace todo lo hace con calma, confiando en Dios. Porque esa es nuestra confianza. La confianza en Dios no nos avergüenza. La esperanza en Dios no nos avergüenza. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que a la hora de cualquier problema que usted esté atravesando, usted tiene que mantener la paz. No se desespere. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestro amo, no solamente en las buenas y afables, sino también con los difíciles de soportar. Imagínese usted, el criado es un ejemplo para las personas de hoy en día. Sujeto, señora, no le puedo hablar, pero te digo a ti porque tú eres una sierva. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas pasan así, muchas cosas pasan. Esos dos tipos de cosas pasan. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo. Actitud de Abigail ante el rey. Se inclinó a tierra. Primer libro de Samuel 25-23. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de él, se inclinó a tierra. Eso se llama forma de reverencia. Eso se llama admiración por esa persona, que tú la consideras, como dice la Biblia, estimando a los demás como superiores a nosotros, como superiores, siempre teniendo en cuenta a quién tenemos a nuestro frente. Usted nunca se va a inclinar a un hombre. Eso por eso simboliza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al único que tú te tienes que arrodillar, no a ningún pastor, no a ningún papa, no a ningún cura, no a nadie, ningún hombre, ningún ángel, ni nadie. Solamente a Dios adora, le dijo el ángel. A Dios adora. ¿Por qué? Porque es una señal de reverencia, de respeto, de admiración, de que está por encima de uno. Dios está por encima de uno. Era una señal de respeto. Que ella venía en paz, ella venía a conciliar lo que su marido había echado a perder. Ella venía a conciliar lo que ese sinvergüenza había dañado. A restaurar la paz de la familia. Eso que la iglesia viene a marcar la diferencia en la tierra. A hacer luz, a salar la tierra, a darle sazón. Esta palabra sea siempre sazonada con sal para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Vuestra gentileza sea conocida de toda la gente. Lo reconoció como su Señor y pidió ser oída. En humildad, en ruego, esa es la actitud de la iglesia hoy en día. En humildad, en ruego, en sencillez, en mansedumbre. Nunca pedirle a Dios que te haga algo porque tú eres bravo. Porque tú eres el gran apóstol, tú eres el gran profeta, el gran maestro, el gran evangelista, el gran apóstol, el gran pastor. No. Sea quien sea, tiene que presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Oye, valga la redundancia, mi hermano. A veces nos presentamos a Dios desaprobado y queremos que Él nos dé una aprobación, pero esta mujer se está presentando aprobada. En humildad, en mansedumbre, en sencillez, en prudencia.
Yo puedo decir, pero está desobedeciendo a su marido y la mujer tiene que obedecer a su marido. No. Lo que hizo esta mujer fue preservar la vida. Cuando la vida de un ser humano o la vida de varios seres humanos están en peligro, si su marido no se quiere salvar su vida, no la salve. Pero ella tenía que salvar su vida. Eso tenía que quedar para enseñanza de nosotros. ¿Te estoy mandando a rebelarte contra tu esposo? No. Obvio que tú no le vas a desobedecer a tu esposo en algo que sea de Dios. Pero en algo que no sea de Dios, se le puede poner cuidado. Aunque tú no le digas a él, ora. Órale a Dios, preséntate ante Dios, porque eso es lo que simboliza. Presentarte hasta Dios. Preséntale todo eso a Dios. Nunca te pongas a contradecirlo, nunca te pongas, preséntale todo a Dios en oración, porque la mujer sabia edifica la casa. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Otra cosa que dice el Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso que la mujer se estaba echando todo el pecado. Eso tiene que hacer la verdadera iglesia, echarse todo el pecado encima, como Cristo. Por eso que Cristo nos dio ese ejemplo, que aunque no era culpable de ninguno de nuestros pecados, Él se los echó todo encima. Aunque nosotros no seamos culpables del pecado del vecino, del hermano, del pariente, del familiar, dígale, Señor, como Daniel, hemos pecado, hemos hecho mal. Nunca se presente a Dios como el fariseo hipócrita, que cree que Él lo sabía todo, cree que Él era el mejor. No, preséntese como el publicano. No merezco ser salvado. Soy lo peor. ¿Por qué? Y no solamente con palabras, con el arma. Porque nosotros somos siervos inútiles. Nosotros no nos merecemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No debemos presentarnos con las manos vacías. Preséntate con ofrenda a Dios. Una ofrenda grata, agradable. No te vas a presentar al pastor con una ofrenda. O al papa, no. No está hablando la Biblia de eso. Es una ofrenda en tu alabanza. Que tu alabanza sea una ofrenda. Que tu sentir, tu vida demuestre que eres una persona que está dándole grata ofrenda a Dios. Porque Dios no te va a llevar ninguna ofrenda que tú le pongas. Claro está, no te estoy negando que tú tienes que bendecir a los hombres de Dios para poder ser bendecida. Pero esto nos condiciona a que por eso tú vas a ser salvo. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Pide que se le conceda la petición. La actitud de Abigail ante el rey. Ella pidió que se le conceda perdón. Eso es lo que todo creyente debe pedir ante Cristo. El perdón de los pecados. Pero debemos perdonar a los demás. Entender, amar. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea con la batalla de Jehová. Y mal no se ha hallado en tus días, aunque alguien se haya levantado para conseguir atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en el medio de él. Pero ella no pidió por Nabal. Nosotros vemos la historia que ella no pidió por Nabal. Mira lo que dice el 25. No haga caso, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella no defendió a su perverso esposo, ya le dijo. Hay mujeres que hoy en día le tapan las cosas a su esposo. Su esposo es un perverso, al estilo de Nabal. No le diga a Dios que él es un buen hombre, dígale que es un perverso. Ese tipo de la iglesia. No le diga a Dios, no le diga a Cristo
mentira. Dile a Dios la verdad. Él le va a agradar tu sinceridad. Ten sinceridad en lo que tú vayas a decir. Porque nosotros nos quedamos en la historia, bro, predicando la historia. Muy bella la historia. Y no lo llevamos a la iglesia, eso no tiene validez. No lleva una enseñanza, una edificación. Y aquí el fin es que usted sea edificado, que yo sea edificado a través de lo que usted me pueda decir y usted sea edificado con lo que yo, mediante el Espíritu Santo, le diga. Porque no hablamos como nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo nos diga. Lo que el Espíritu hable, eso se hará. Cuarto punto. Beneficios que se reciben de este gran encuentro. David bendice su razonamiento. Oye, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Fíjese, David quedó en el lag de los que viven por esta profecía de esta mujer. Mujer es una profetisa del Señor, según la historia, una profetisa. Por eso es que ella actuó en sabiduría, bajo la dirección del Espíritu. Nunca actúe bajo su propio impulso. Actúe como Abigail, bajo la dirección del Espíritu. ¿Creyendo que se ponga a pastorear? No. Muchas mujeres han agarrado ese tipo de cosas, enseñanza, para ya actuar en un liderazgo. No. Son principios circunstanciales, igual como Débora. Débora gobernó a Israel, fue jueza de Israel. Principios circunstanciales. Principio circunstancial, no es una regla. No es una regla de principio de Dios, sino un principio circunstancial. Pero este no es el tema. Oyó su voz y su petición y alcanzó el respeto de este gran hombre. Imagínese usted, alcanzar el respeto de Cristo como iglesia. Oye, diga, mi siervo, mi sierva está haciendo lo que a mí me agrada. Está demostrando su sabiduría, está demostrando su santidad, su humildad, su amor, su perseverancia, su constancia. Eso lo alaba Cristo, como eso lo alabó a la iglesia de Filadelfia. Aunque tiene poca fuerza, no has negado mi nombre. Muchos han negado el nombre de Dios cuando se hallan en problemas. ¿Para qué? Para irse en pos de los vicios, en pos de los malos, en pos de los falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, en pos de las falsas doctrinas heréticas que hay en una iglesia. Se han ido en pos de dioses ajenos y han olvidado al verdadero Dios. Pero esta mujer, dice la Biblia, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Nada más y nada menos. Cuando tú eres una mujer de Dios, te ganas el respeto de los hombres de Dios. Te ganas la benevolencia y el favor de Jehová. Eso que las mujeres hoy en día, hay mujeres de guerra, mujeres entendidas, mujeres que entienden, respetan, aman, sirven. Esas son mujeres. Mi respeto para ustedes, damas. Sé que son unas damas de guerra. Le pidió al rey que no la olvidara. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberse vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando yo haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Y eso lo hizo él. De una vez la llamó, en lo que supo que se murió Nabal. Su petición se hace realidad y llegó a ser la esposa del rey. Aquí ande simboliza la iglesia. Ya todos los parámetros que tuvo que pasar. Tipo de Cristo con la iglesia. La iglesia va a llegar a ser esposa del rey cuando muera el viejo hombre, cuando muera Nabal. Muera la perversidad, muera las cosas malas. Ahí va a ser la esposa del Cordero.
Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros y fue su mujer. Abigail es símbolo de la iglesia. Estando rodeado de peligro y de muerte, oímos el anuncio que viene el rey y castigará al pecador. Lucas 19, 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto es una verdad paralela, no es dentro del contexto de lo que se quiere decir en el capítulo 19 de Lucas, pero es una verdad paralela que la podemos incluir como una verdad para establecer una enseñanza, no una doctrina, una predicación, no una doctrina. No podemos sacar un versículo de contexto y formular una doctrina, no, sino una verdad paralela. Pero obedeciendo las palabras de Dios, alcanzaremos todos los beneficios que Él nos ha preparado. Obvio. No tenemos que obedecer según Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. ¿Por qué? Primero lo va a emblanquecer como la nieve y después como la blanca lana. Si fueran tan cochinos como el carmesí. El carmesí es un color intenso, rojo intenso, así como tipo fuego. Un poquito más intenso que este color. Hoy somos la novia, la pronta esposa del Rey de Reyes y Señor del Señor. Hoy somos la novia del Rey de Reyes. Pero cuando nos vayamos en el arrebatamiento, viene de la palabra al paso, tomar a mí mismo, tomar el cuerpo. Eso es lo que Cristo, lo que el apóstol quiso decir ahí. Cristo viene a arrebatar lo que es de él, su mismo cuerpo. Por eso que la palabra rapto es inadecuada, porque rapto viene de la palabra raptar lo que no es tuyo. Significa la palabra sunalpaso, significa, la palabra sunalpaso viene del griego, que significa robarte algo que no es tuyo. Por eso es que es incorrecto decir que el rapto es para la iglesia. Para la iglesia es arrebatamiento. Aunque uno dice que al paso no era escrito en el griego, que ese no estaba en el griego original, y esos debates los tienen los exegetas. Pero eso es lo que oficialmente se ha establecido. La Biblia dice en Apocalipsis 19, 7 al 8. Miren, ya se lo voy a leer lo que dice. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Y su novia se ha preparado. Gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le han concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es las acciones justas de los santos. Tipo de lo que hizo, un antetipo aquí. No se cumple de lo que hizo Abigail. Terminó casando con el rey. Dios anda buscando intercesores que se paren delante de él en favor de los perdidos, así como lo hacía Moisés por su pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, como lo hizo Pablo, como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías, como lo hizo Sadra, Mesa y Abednego, como lo hizo Abigail. Intercesores, como lo hizo Abraham por el pueblo de Sodoma, como lo hizo Cristo por Jerusalén.
por los discípulos, como lo hace toda la que es iglesia del Señor a nivel de la historia. Por eso que debemos tener en cuenta, mi hermano, que como iglesia, usted y yo, debemos presentarnos ante Dios con mansedumbre, humildad, sencillez, amor. Antes del servicio está el amor. Si usted no tiene amor, usted no es nada. Bendiciones, mi hermano. Que esto haya sido de muchas bendiciones para usted, que sea edificado, pero siempre tenga en cuenta que nosotros no somos nada. Aquí el grande es Cristo, aquel que debemos exaltar, a Él sea la gloria, la honra, el poder, la autoridad, la longanimidad, la sabiduría, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén.